¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bendecidos? Supongo que sí. Hoy voy a tratar un tema indudablemente un tanto difícil de comprender, pero tarde o temprano creo que Dios va a alumbrar el entendimiento de cada uno de ustedes como ha ido alumbrando mi entendimiento, no solamente basado en lo que dice la palabra de Dios, sino complementado por la revelación del Espíritu Santo. Y no sé si será porque estoy viejo, pero suelo tener momentos a veces de largos desvelos, pero como le digo a Dios, no me duele nada, estoy calentito acá en la cama y voy a aprovechar estos momentos de orar, de estar en comunión con Dios. Y es ahí donde uno va entendiendo misterios de Dios. Y cuando yo estaba en esta semana meditando en esa naturaleza de Dios, incomprensible en plenitud para el ser humano, conocemos algo por lo que dice la palabra, pero desde el punto de vista humano, las características de Dios, mirado desde el punto de vista humano, son características disyuntables. Me venía esa palabra que no conocía bien el significado, pero es difícil de comprender esas características de Dios tan diferentes, que Dios es amor, pero el amor de Dios es tan, pero tan grande que nosotros no podemos tener con claridad la realidad de ese amor de Dios. Tenemos un concepto humano del amor, pero es tan grande el amor de Dios. Nosotros, basados en la Biblia, cantamos un corito tan alto, tan ancho, tan profundo, que tan grande es ese amor de Dios que no lo podemos comprender. Lo mismo ocurre con la misericordia. Es tan, pero tan misericordioso. Como le dijeron los discípulos a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar al que nos ofende? 7 veces. Era el concepto de la letra religioso. No, dice Jesús, 70 veces 7. Es decir, tenemos que perdonar siempre porque la naturaleza de Dios es así. Perdona siempre, siempre, por más grande, por más terrible que haya sido el pecado de un ser humano. Lo mismo ocurre con su santidad. Cuando habla de la santidad de Dios, dice Dios es santo, pero dice 3 veces santo, 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 tan santo que la palabra de Dios se refiere en relación a la santidad como un Dios 3 veces santo.
Por otro lado, otra característica es que Dios es justo, tan justo que no tranza con el más mínimo pecado. ¿Y cómo puede ser Dios de amor, de tanto amor, de tanta misericordia y a su vez un Dios que castiga el pecado con la misma muerte? Parecen características irreconciliables. A ver si me va entendiendo, hermano. Características irreconciliables. ¿Cómo puede ser que Dios sea tan severo con el pecado que lo castigue con la misma muerte? Y es por eso, mientras estaba en oración, por eso yo como nunca y cada vez más exalto la obra de Cristo, que dice Dios enviando a su Hijo amado, lo envió con una misión. Sin la existencia de Jesús no hay esperanza para el hombre. Dios enviando a su Hijo amado como propiciación por nuestros pecados. No había ninguna posibilidad para el hombre sin la intervención de Jesucristo. El hombre, el ser humano, por más que intente portarse bien, pero bien en serio, muy bien, muy bien, muy bien. Yo me hacía ver que ante los ojos de él, siempre es pecador, 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 porque no tiene nada que ver la buena conducta humana con la santidad de Dios, hermano. Y dice la palabra que sin la santidad, ninguno verá al Señor. Características completamente antagónicas. Y entonces Dios enviando a su Hijo amado para que fuera el instrumento de poner al hombre y a la mujer, por supuesto, estoy hablando en términos genéricos, de ponerlo en paz con Dios. Yo voy a leer 2 versos de la palabra de Dios. Un verso que escribiera el apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios, aunque el texto central son las palabras de Pedro, pero voy a leer acá primero en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Cosas que tenemos que tener bien clarito nosotros, hermanos, porque como dijo, no sé si fue Daniel o David, que debemos dar testimonio, tenemos que tener claro estos hechos fundamentales. Enviando a su Hijo humano, a su Hijo amado, porque el Hijo de Dios era Dios mismo manifestándose en carne, era su naturaleza. Y entonces dice el verso 21, en esta versión, en la Reina Valera, dicho sea de paso, estaba pensando, cada hermano, cada hermana tiene que tener, si no es una Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, que es el mensaje para nosotros los gentiles, para judíos y gentiles. Porque tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios, fundamental. Si yo digo que aprendí por la palabra y ahora Dios está completando mi entendimiento a través del Espíritu, de estas horas de oración, de comunión con Dios. Y dice acá el verso 21,
al que no conoció pecado, dice esta versión. Yo leo en varias versiones. Otra versión que nos presente este texto en forma más clara, dice al que no cometió pecado, porque Jesús, para prestarse a la reconciliación del hombre con Dios, tenía que ser una persona que no hubiese cometido ningún pecado. Y por eso dice, al que no conoció, al que no cometió pecado, por nosotros, Él se hizo pecador. No lo entendemos bien todavía, pero lo vamos a entender mejor cuando leamos en Pedro, porque complementa esto la carta del apóstol Pedro a lo que dijo acá Pablo. Al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros, dice otra versión, fuésemos considerados justos delante de Él por su obra. Gloria al nombre de Jesús, hermano. ¿Entiende ahora la importancia? Porque no es así nomás como se habla en la religión que no tiene entendimiento claro acerca de estas cosas. Yo cada día exalto más la obra de Cristo, tan grande, hermano. Es tremendo eso. La obra gloriosa de Cristo. Sin Él no hay la más mínima esperanza, ni por más que guarde mandamientos, los 613 mandamientos, como decían los judíos, no solamente los 10. Y guardar con todas las fuerzas de su ser esos mandamientos delante de la santidad de Dios es como trapo inmundicia eso. ¿Se da cuenta? Entonces, complementando esto, que dice por nosotros se hizo pecado, leemos otro texto, este texto que sigue, estando en oración, venía a mi vida y me decía que tenía que meditar y que tenía que mirar y mirar en la Biblia este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Algo que tenemos que saber muy bien, muy bien. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Otra versión de la Biblia, porque esto viene hablando de Cristo, de Jesucristo. Otra versión que tengo allí a mano, donde hago mis estudios, en mi aposento alto, ahí dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados. Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Nuestros pecados, todos nuestros pecados fueron llevados en su cuerpo sobre el madero. En la otra versión dice sobre la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, estaba colgando así en la cruz, todos los pecados nuestros fueron puestos en su cuerpo para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Se cumplen las palabras proféticas. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros, hermanos, debíamos
A ver, la expectativa nuestra tendría que ser de que nosotros muéramos como castigo del pecado. Pero tenemos esa gloriosa esperanza de vida eterna porque el castigo que merecíamos nosotros merecíamos ser colgados en la cruz, no Jesús, porque Él era sin pecado. Pero Dios lo consideró como pecador. ¿Por qué? Porque sobre su cuerpo Él llevó todos nuestros pecados. ¿Se da cuenta la grandeza de la obra de Cristo, hermano? Y le voy a decir más. Una convicción cada vez más clara en mi vida es que no solamente llevó nuestros pecados cometidos en el pasado, sino también llevó nuestros pecados del presente, porque aún en el presente estamos pecando, si no se han hecho en pensamientos y tantas formas de pecar, sino también llevó nuestros pecados futuros. Porque si Cristo no lleva todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿qué esperanza puede haber al hombre de tener la salvación? Hay religiones, muchas religiones, la mayoría aún de los evangélicos que creen que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque confían en el hombre. Confían que el hombre, si se porta bien después que reciba a Jesús como su Salvador, si se porta muy bien va a ser salvo. Y no puede esto y no puede aquello, pero reglas tontas que establece el hombre. Pero cuando Jesús dio su vida, en su cuerpo, grábese bien esto, en su cuerpo Él llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Murió allí en la cruz, hermano, en una muerte, como dicen los eruditos, en una muerte sustitutiva. Él sustituyó la muerte que necesitamos, que merecíamos nosotros, y nos libera de eso. Por eso, hermano, ¿cómo no vamos a engrandecer la obra de Jesucristo? Somos totalmente salvos porque, como lo dije en uno de los mensajes que no sé si lo escuchan ustedes o no lo escuchan, pero es radical esta obra total, la de Cristo, que nos limpia, pero absolutamente de todo pecado. Por eso es que debo exaltar esta obra de Jesucristo cada vez más, hermano, cada vez más. Debemos crecer en ese entendimiento para no ser niños fluctuantes. Porque qué lamentable es que cuando confiamos en nosotros, no tenemos realmente la certeza de la salvación. Nunca la vamos a tener. La obra redentora de Cristo es la razón por la cual nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Por eso hoy cuando llegué acá, porque tendría mucho más para hablar, pero como siempre he aprendido a ser breve, porque cuando grabo los mensajes, a veces con tanto entusiasmo grabo un mensaje y se me pasó, y cuando miro en lugar de 8 minutos tengo 9 y sabe que tengo que terminar ahí. Y tengo que redondear el tema porque no puedo hacer una grabación inconclusa y cortarlo ahí por la mitad. Es más fácil acá porque un poco miramos el reloj, pero a veces miramos para otro lado. Pero sabes que realmente es un hecho que para mí está siendo cada vez de más valor el reconocimiento tan grande de la obra de Jesús, porque no habría esperanza ninguna
para nuestra oración. Por eso cuando llegué acá, repito, sentí de cantar. Ese viejo corito que en un momento de gran avivamiento en nuestras vidas, los que vivimos esas décadas atrás, se cantaba allí en Burgues, desde antes ya lo habíamos aprendido, esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación. Cada gota que destilaba, que goteaba allá de la cruz, eran manchas que quitaba de mi pobre corazón. Por eso pedí para cantar ese corito, sentía cantar ese corito. Porque es esa sangre, hermanos, que tenemos que exaltar. Esa sangre que Él vertió en la cruz. Y tenemos que valorizar grandemente cada Santa Cena. No faltar nunca una Santa Cena. Salvo casos de fuerza mayor. Pero no faltar. Porque participamos de su cuerpo, de su sangre, la que Él vertió en la cruz, porque su cuerpo, sobre el que fue llevado todos nuestros pecados. Por eso los teólogos y los eruditos dicen que fue una muerte sustituida. No me sale el término adecuado acá. Pero Él sustituyó la muerte que merecíamos nosotros, muriendo a favor de cada uno de los que hemos creído en la validez del sacrificio de Cristo Jesús. Gloria a su nombre, hermano. Por eso, hermano, con gran reverencia tenemos que estar aquí. Con gran reverencia tenemos que, aún cuando alabamos, cantar este corito, dando gracias a Dios, que en ese abismo que desde el punto de vista humano parecía irreconciliable, como un Dios de tanto amor, un Dios de tanta misericordia, un Dios tan santo, a su vez nos libre del castigo, porque también es justo y no puede admitir en su reino ningún vestigio de personas, de hermanos con pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No creemos en eso de que por portarse bien van a alcanzar la salvación. Debemos atribuir a Jesucristo absolutamente toda la gloria de que esta salvación es pura y exclusivamente por Él, por pura gracia, por ese perdón que Dios nos da y que no merecemos. ¿Se da cuenta, hermano? Por gracia somos salvos, no por obras nuestras, no por nuestro desempeño, no por nuestra buena conducta. No hay nada bueno en nosotros. El bueno es Cristo. El bueno es aquel que no tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado llevando todos nuestros pecados en su cuerpo cuando fue clavado allí en la cruz. Y murió allí en nuestro lugar. Muerte sustitutiva. Me encontré ahora el término que se me había escapado. Ya con 84 años se me olvida a veces alguna palabra. Muerte sustitutiva. Él sustituyó lo que nosotros merecíamos muriendo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Vamos a cantar esa sangre que vertió en la cruz. El que sabe, que no lo sabe, un corito.